Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 23 va a ser el texto que vamos a leer en oración, en lectura orante. Y después haremos un momentito simple de oración, pidiendo luz al Señor para este momento. Entraremos en el tema que, como saben, es el Catecismo de la Iglesia Católica en sus capítulos hoy 27 a 35. Para acoger a Dios en nuestra vida, ya sabemos que la primera disposición interior es el silencio interior. Ese silencio interior que comienza con el diálogo interior, con nuestros propios sentimientos. Porque así, tal como estamos en este momento y nos sentimos, es como queremos estar en presencia de Dios y queremos tomar conciencia de que Dios está en nuestra vida en este momento tal como yo soy y estoy. Me puedo sentir alegre, con ilusión, con esperanza, enfadado, triste, con un cierto enojo, o puedo estar distraído, puedo estar así indiferente. Bueno, todo ese tipo de cosas que nos pasan a lo largo de todo el día, por las experiencias que hemos vivido, simplemente por el estado de ánimo en el que nos encontramos. Pues así, tal como estoy, vengo a tu presencia, Padre Dios, porque yo sé que tú me amas y estás en mi vida y quieres encontrarte conmigo. Tú vienes y me buscas continuamente para quedarte en mí. Haz que yo me encuentre también preparado para acogerte, recibirte y darte espacio en mi interioridad, que todo lo que siento y lo que soy no sea un obstáculo para que yo te deje entrar en mi vida. Y por eso, con esta disposición interior, quiero escucharte en tu palabra. Por eso te invocamos, Espíritu Santo, para que abras nuestra mente, nuestro corazón, al escuchar la palabra de Dios, Jesucristo, que viene a nuestra vida. Dice así la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 18 a 23. En efecto, Dios nos hace ver cómo desde el cielo se prepara a condenar la maldad y la injusticia de toda clase de aquellos hombres que han desterrado la verdad con sus obras malas. Todo aquello que podemos conocer de Dios debería ser claro para ellos. Dios mismo se lo manifestó. Pues si bien a Él no lo podemos ver, lo contemplamos por lo menos a través de sus obras, puesto que Él hizo el mundo, y por ellas entendemos que Él es eterno y poderoso, que es Dios. De modo que no tienen disculpa, porque conocían a Dios y no lo han glorificado como le corresponde, ni le han dado gracias. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su corazón extraviado se encegueció más todavía. Pretendían ser sabios cuando hablaban como necios. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes con forma de hombre mortal, de aves, de animales o de serpientes. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar animados de este mismo Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para hacer un resumen de lo que llevamos visto hasta ahora, y desde este resumen aclarar algunas cosas que partieron de las preguntas finales sobre la fe, para que no saltemos de un sitio a otro, sino recuerden que el catecismo es una enseñanza sistemática.
Sistemática significa que una cosa viene detrás de otra. No se preocupen, ¿eh? Evidentemente la fe tiene muchos aspectos. Ahora estamos en el aspecto, en lo que se llamaba, recuerdan, de la fides qua, lo que el acto mismo de creer. Y el acto mismo de creer, en primer lugar, fue definido ya por el catecismo como una respuesta a Dios que se revela y que se entrega. Y en esa revelación y en esa entrega nos corresponde al deseo de felicidad que hay en el ser humano. Por lo tanto, planifica la existencia humana. Estamos, por lo tanto, en el capítulo primero. En la primera sección, aquí lo que está en rojo, ¿verdad?, donde dice creemos, el acto de creer, fides qua. Recuerdan que hicimos una distinción entre la fides qua y fides que. El acto de creer, el acto mismo de creer, es lo que estamos ahora analizando como respuesta a Dios que se revela y se entrega. Y ese Dios que se revela y se entrega viene a cada uno de nosotros para planificar nuestra vida. Y dentro de esta primera sección del creemos, estamos en el capítulo primero. El capítulo primero que dice el hombre es capaz de Dios. Está aquí en azul, capítulo primero. Y después pasaremos a la fides que. Pero antes de pasar a la fides que es decir, la respuesta del hombre a Dios, que también, como respuesta del hombre a Dios, será también la profesión de fe o el credo, que se encuentra aquí entre amarillo en un recuadro también azul, la profesión de fe cristiana, que es el fides que, el contenido de nuestra fe, que está del 185 al 1065. Miren que aquí estamos del 26 ahora al 184. Algunos se pasaron, ¿verdad?, del capítulo primero, ya hacían preguntas del capítulo tercero. Es decir, de cómo es esa respuesta del hombre a Dios que se revela. Hay que pasar primero. El hombre es capaz de Dios, el conocimiento de Dios, que es lo que vamos a hacer, el deseo de Dios, la búsqueda de Dios. Es lo que vamos a ver en el día de hoy, el conocimiento de Dios. El capítulo segundo va a hablar de la revelación y ahí vamos a refrescar aquello que ya hicimos al principio de las comunidades bíblicas, de qué es la revelación y cómo interpretar la revelación, Dios al encuentro del hombre. Y el tercer capítulo, siempre de esta faceta del creemos, la respuesta del hombre a Dios que se revela, ya es la respuesta a la revelación, con la fe. Eso es lo que vamos a ir viendo, que eso se encuentra desde el 26 al 184, nosotros estamos ya en el 27, Así que vamos a volver a hacerlo esquemáticamente. Creemos, para que se nos quede en el gráfico. Dijimos que el hombre es capaz de Dios. Entonces se ha analizado el hombre religioso, el hombre como ser religioso. Desde el inicio de la humanidad, el hombre se ha manifestado como en sus manifestaciones ha mostrado cómo se relaciona con Dios, busca a Dios, va a expresar esa relación con Dios de tantas maneras a lo largo de la historia. Esto tiene una dimensión apologética clara, y es aquí la dimensión de la apologética y más bien el diálogo con el ateísmo, que es lo que se va a ir viendo en este capítulo primero de la primera sección del Catecismo de la Iglesia Católica, la fe, creo. Después Dios se revela, la revelación y la respuesta de la fe a la revelación de Dios. ¿Ve? Esta respuesta de la fe va a venir después. Ahora lo que se está desarrollando dentro, yo intenté hacer esa distinción de fides qua, fides que, para que se entienda que estamos en el proceso de ir descifrando, ir pensando, ir entendiendo un poquito en qué consiste esa respuesta del hombre, del ser humano a Dios, que es la fe, y que tiene una base también racional, que está íncita, que está inscrita en el ser humano, porque somos seres racionales. Entonces hay un conocimiento de Dios que puede ser previo incluso a la fe o que puede ser preparación para la fe, y por otro lado, ese conocimiento de Dios racional hace
que nosotros descubramos que nuestra fe no es fideísmo, sino que tiene su base racional. No es irracional, no es inhumana. Aquel que dice que nosotros no podemos llegar a Dios por medio de la razón, está diciendo que Dios nos ha dado una razón para que no entendamos nada, entonces, para ocultarse a esa razón que nos ha dado, que es por medio de la cual nosotros conocemos. Y la fe tiene ese elemento cognoscitivo, no es un sentimiento, decíamos, sino que es un conocimiento que abarca también el aspecto de la libertad y el aspecto evidentemente volitivo y del amor. Ahí tenemos el esquema de lo que estamos viendo ahora. De eso que estamos viendo, ya vimos el número 27. Dice que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Ese hombre que ha sido creado por Dios y para Dios. Quiere decir que cuando Dios ha creado al hombre, le ha dado una estructura básica. Eso es lo que llamamos una estructura antropológicamente. Por el hecho de ser hombre, ser humano, tiene en su corazón el deseo de Dios. Nos ha creado con una naturaleza, eso forma parte de la naturaleza humana. El ser humano es un ser que desea a Dios desde lo más profundo de su corazón. Y eso forma parte de que Dios lo ha creado para él. Eso significa que si Dios nos ha creado para él, dijimos, él continuamente no cesa de atraer el hombre hacia sí. Y no solamente eso, sino que en nuestra finalidad nosotros no vamos a encontrar la dicha humana y la verdad de nuestro ser humano, sino cuando nos encontremos con Dios. El encuentro con Dios, por lo tanto, corresponde al deseo más profundo de nuestro corazón, puesto por Dios mismo, y que Dios mismo se está encargando de hacer que esa dicha, con su presencia en nuestra vida, llegue y lleguemos nosotros también a acogerla. Dirá también, por lo tanto, citando a la Gaudium et Spes, ese número, la Gaudium et Spes va a hablar de Dios y su encuentro de diálogo con el ateísmo, las distintas formas de ateísmo, porque hay algunos que creen, otros que no creen, en los números 19 a 23, si no me falla la memoria, que lo estuve verificando en estos días, pero no lo he anotado, pero sí lo estuve leyendo para refrescar. Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, del número 19 a 23, nos habla de estos números que nosotros estamos viendo aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, tienen su base estos números en la Gaudium et Spes y lo que se ha desarrollado también a lo largo de la teología, desarrollando la historia de la Iglesia, los argumentos, sobre todo de encuentro con Dios. Ahí tenemos el número 27, por lo tanto. El hombre desea a Dios porque ha sido creado por él y solamente encuentra su plenitud cuando se encuentra con él. Y solamente reconociendo ese amor, nosotros llegamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos y nos podemos entregar también a nuestro Creador. El número 28 ahora va a venir a decir cómo el hombre a lo largo de la historia de la humanidad, de su historia de ser humano, ha expresado y se ha encontrado con Dios. Eso es lo que se llama, el hombre es un ser religioso. Eso es el número 28 que el Catecismo de la Iglesia Católica lo explica ahí diciendo que de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos. O sea, la primera manifestación del ser humano de ese deseo de Dios escrito en nuestro corazón ha sido sus comportamientos religiosos, cómo ha expresado en una forma que llamamos religión
esa búsqueda de Dios. Entonces, ¿cuáles son estas expresiones? A lo largo de toda la historia, el ser humano pues se ha expresado orando, con oraciones, con sacrificios, con cultos determinados, rituales, meditaciones, etc. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que si bien todos estos gestos pueden ser muy ambiguos en las diversas religiones en las que la humanidad ha expresado este deseo y este encuentro con Dios, dice que estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Significa que a lo largo de toda la historia de la humanidad han estado presentes. Son expresiones tan universales que nos capacita para decir el ser humano es un ser religioso. Una expresión o la expresión más antigua del ser religioso del ser humano es el entierro de los muertos, de los difuntos, manifestando la creencia en un más allá de esta vida. Hemos celebrado hace poco el Día de los Fieles Difuntos, que en muchas culturas, como la mexicana por ejemplo, se le llama el Día de los Muertos, desde un origen de las civilizaciones originarias que dicen hoy o indígenas, y que le ponen incluso hasta comida para que vengan los muertos y se alimenten bien, y entonces no se lleven a ninguno de la casa. Eso es lo que está manifestando, ¿no? Bueno, es una expresión religiosa de la existencia en el más allá, y a la vez es una expresión religiosa de que hay alguien sosteniendo esa vida, que va a dar continuidad a esa vida. Esa es la expresión más antigua del hombre como el ser religioso, que siempre se ha expresado con oraciones, percibiendo que hay una fuerza superior, que hay alguien, que hay Dios o dioses de los que depende su vida y que por lo tanto se tienen que relacionar con ellos para que los dioses o Dios, es la expresión más antigua de la religiosidad humana, para que Dios les sea favorable en su vida. Repito, esa es la estructura más arcaica del hombre como ser religioso. Dios creó, dice, y cita los Hechos de los Apóstoles. ¿Eso qué lo dice? ¿Se lo inventa la Iglesia? No se lo inventa la Iglesia. Eso, la Iglesia hace un análisis de la historia de la humanidad y reflexiona sobre esa historia y descubre que el hombre se ha manifestado siempre con esa inquietud de relacionarse con alguien que está por encima de ellos, al que atribuyen la creación, que es un ser trascendente, y que de ese ser trascendente depende su vida. Y por lo tanto surgen esas expresiones que llamamos religiones religiosas para relacionarse con él. Por lo tanto, el hombre es un ser religioso. La Iglesia siempre cree que la razón puede conocer porque Dios la ha creado y que por lo tanto nosotros podemos reflexionar y desde esa razón podemos encontrarnos con la verdad. Y eso está basado, y lo cree también la Biblia. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, que es el texto que leímos la semana pasada en el capítulo 17 del versículo 26 a 28, que cita el Catecismo de la Iglesia Católica, nos está diciendo que Dios creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios. Ahí está, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban. Dios mismo le ha dado esa posibilidad y capacidad, y esto lo dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles 17, 26 a 28. Por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Si Él nos da la existencia, dice, no se encuentra lejos, el hombre lo puede encontrar. Esa es una convicción que desde el inicio del cristianismo ha estado presente en la historia de la Iglesia, basado evidentemente bíblicamente, y ha visto que San Pablo a los Romanos, capítulo 1, en los versículos que
hemos leído en el día de hoy, se le reprocha a los paganos de que ellos, que han podido conocer a Dios por la luz natural de la razón, no lo han hecho, y eso les hace culpables del rechazo y de la idolatría que han profesado. Y de ahí pasamos al número 29, que la pregunta, y sigue el razonamiento del Catecismo de la Iglesia Católica, que si el hombre tiene este sentimiento religioso, ha buscado a Dios desde siempre, entonces ¿por qué hay tantos que desconocen a Dios? ¿Por qué hay tantos que lo rechazan y que incluso lo niegan? Y eso es de lo que nos habla el número 29 del Catecismo de la Iglesia Católica, y va a explicar por qué hay personas que rechazan o que olvidan esa estructura fundamental del ser humano llamado a la unión íntima y vital con Dios, y que incluso lo rechazan. Así dice el número 29, y vamos a desarrollar un poquito este número 29 después de haberlo leído. Dice que esta unión íntima y vital con Dios a la que somos llamados, de la que habla Gaudium et Spes 19.1, puede ser olvidada, desconocida o incluso rechazada explícitamente por el hombre. Y dice que tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. Y aquí está citando de nuevo Gaudium et Spes, porque estos números están basados, repito, en estos números del Concilio Vaticano II, del 19 al 21, que dice cuáles son las causas de que algunos olviden, desconozcan e incluso rechacen a Dios en sus vidas. Y aquí pone las diversas causas, no es exhaustivo, puede haber otras, pero son, creo, las más importantes. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos, dice el Catecismo. Primera, la rebelión contra el mal en el mundo. Existe dolor, existe sufrimiento, sobre todo personas inocentes. Eso escandaliza a muchos y lo ven contradictorio con la existencia de un Dios que se presupone que tiene que ser bueno y omnipotente. Por lo tanto, hay personas que se rebelan en la experiencia del mal y del dolor y del sufrimiento, sobre todo inocente, en el mundo. Después vamos a explicar estas cosas. La ignorancia o la indiferencia religiosas puede ser por ignorancia, porque ellos no han escuchado nunca hablar de Dios, o han vivido una vida en la que nadie les ha hablado de Dios, o en la que Dios no ha formado parte de ninguna manera de su existencia, o han vivido imbullidos en otro tipo de intereses y de finalidades en su vida o de experiencias, de tal manera que ignoran que Dios exista. La indiferencia religiosa, hay personas que no les importa sobre la religión. Es algo que no forma parte de ellos, lo relegan, lo apartan, lo ponen a un lado, viven sin esta inquietud aparentemente. Otro de los impedimentos o de los obstáculos puede ser los afanes del mundo y de las riquezas, y eso lo dice el Evangelio de San Mateo, que no se puede servir a Dios y al dinero, ¿verdad? Y personas que, dedicados a poseer, a tener, a ambicionar, a negocios, pues no se ocupan de otra cosa. Parece que para ellos la vida solamente es eso, y ese afán del mundo y de las riquezas, de divertirse también, de vivir de una manera para ellos mismos, ¿verdad? Como aquellos que quieren ganar el mundo, dice Jesús, ganar el mundo, pues esos no piensan en Dios. También otra de las causas puede ser el mal ejemplo de los creyentes, o sea, el mal ejemplo que nosotros les damos puede dar ocasión para que algunos no crean realmente. Uno puede decir, bueno, pero eso es porque son inmaduros. No, bueno, porque eso es siempre excusas para echarle la culpa a alguien de lo que uno... Bueno, lo que sea, el mal ejemplo puede influir en que algunos rechacen a Dios y que incluso vivan sin que Dios le interese mucho. Pueden decir, bueno, así son los creyentes, por lo menos no atrae, no los acerca, no hacen que esa búsqueda que hay en su corazón
pues los lleve a buscar a Dios. Las corrientes del pensamiento hostiles a la religión. También hay corrientes de pensamiento que están en contra de la religión. Podemos hablar del marxismo, por ejemplo, en la que habla de la religión como el opio del pueblo. Podemos hablar de corrientes ateas provenientes del psicoanálisis, de Feuerbach, que dice que la religión es una proyección del deseo humano, por ejemplo. Podríamos hablar del pensamiento nihilista, como el de Nietzsche, que proclama que Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, los seres humanos, va a decir, y consecuente con su pensamiento va a vivir en el hastío llevado a cabo por la llamada filosofía existencialista. O hay también ideologías económicas que apartan a Dios de su vida, ideologías científicas, cientificistas, vamos a decirlas así, que creen que la ciencia debe dar cuenta de todo lo existente en el mundo. Eso es lo que llamamos las corrientes del pensamiento hostiles a la religión. Eso puede influir en que muchos digan no creo en Dios, o no me interesa Dios, o no considero necesario Dios en la vida. Finalmente, esa actitud del hombre pecador dice finalmente, en todo esto puede haber pecado o no, en todo esto puede haber culpabilidad o no, vamos después a explicar eso. Pero dice, finalmente, se dice que finalmente esa actitud del hombre pecador, que por miedo se oculta de Dios, como dice el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 8 a Dios, y huye ante su llamada, citando a Juan 1:3, solamente al final dice, finalmente también puede ser por el pecado del ser humano que rechaza a Dios, que huye de Él, que no quiere acogerlo en su vida. Quiere decir que hay personas que se olvidan de Dios, que lo desconocen o que lo rechazan, pero pueden ser no culpables de ese olvido, de ese desconocimiento o de ese rechazo o ignorancia. Es lo que vamos a desarrollar un poquito en este momento, distinguiendo lo que es la ignorancia o el rechazo culpable y el no culpable. Así que el número 29 nos está hablando de que hay varias causas que hacen que muchos desconozcan, olviden o incluso rechacen esta llamada a vivir en comunión con Dios en sus vidas. Pero este rechazo, este desconocimiento, este olvido, puede ser culpable o puede ser no culpable. Y aquí pongo este esquema, desarrollando un poquito el número 29, que habla de la ignorancia o que habla del rechazo. Cuando uno desconoce a Dios, no necesariamente es culpable, como hemos escuchado. Puede ser culpable, responsable, es decir, de una actitud egoísta, que viviendo en el mundo no le interesan las cuestiones profundas e importantes de la vida, sino nada más que él mismo y los suyos. Eso sería una ignorancia culpable, responsable. Es la persona que no busca la verdad, sino que se busca nada más que a sí mismo. Es la persona que no le interesan las preguntas fundamentales de la existencia y de la vida humana. No quiere afrontarlas. Eso es culpable, porque se niega. Cuando todos estamos llamados a buscar una respuesta a las preguntas fundamentales de la vida. ¿Cuáles son esas preguntas fundamentales de la vida? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí en este mundo? ¿A dónde voy? ¿Qué respuesta tengo ante la muerte? ¿Por qué el ser humano es distinto a todos los seres, sea que tienen vida, sea que no tengan vida, del universo? ¿Por qué nosotros, los seres humanos, somos capaces de conocer en muchos ámbitos la verdad, pero las cuestiones más profundas ellos no se meten ahí dentro porque viven imbuidos o no les interesa, porque eso implicaría cambiar de vida, una vida cómoda, una vida egoísta, una vida para ellos mismos? Eso sería una ignorancia culpable.
responsable. Ellos tienen una responsabilidad porque no responden a la pregunta fundamental del ser humano, que es la búsqueda de la verdad. Y creo que si nosotros estamos en búsqueda de la verdad, es ahí cuando nosotros a lo mejor podemos ignorar a Dios, pero nuestra ignorancia no será culpable. Porque nosotros buscamos, hacemos lo posible para dar respuestas a las preguntas importantes de mi vida. Quiero saber por qué estoy aquí y cuál es el sentido. Busco quizás en sitios no adecuados. Busco quizás porque estoy condicionado por el sitio donde he nacido, por la familia, por las experiencias que he vivido, por el tipo de educación y de cultura y de colegialidad o de pensamiento con el que yo he estado en contacto. Esto puede ser lo que se llama la ignorancia no culpable condicionada. Si yo vivo en un país ateo, ¿verdad?, por ejemplo, y allí nunca me han hablado de Dios, aún más se presenta a Dios como un obstáculo para la vida humana, pero a mí me interesa buscar la verdad. A lo mejor yo ignoro a Dios, pero no es una ignorancia culpable porque yo quiero encontrarme con la verdad. Bueno, creo que se entiende, ¿no?, que puede haber una ignorancia, un desconocimiento o un olvido de Dios que puede ser culpable o puede ser no culpable. Puede haber un rechazo, y el rechazo de Dios suele ser de dos tipos: existencial o teórico. ¿Qué significa existencial? Yo me he encontrado con una mala experiencia de un cristiano, de alguien que tiene fe, y eso me ha bloqueado mi encuentro con Dios. Es decir, me ha creado muchos problemas de tipo afectivo, sobre todo, o de tipo existencial, de tipo personal, para que yo me acerque, para que yo me aproxime, para que yo vea como necesario el encontrarme con Dios en mi vida. Eso es un rechazo. Lo rechazo porque he vivido experiencias de personas creyentes que realmente han hecho que yo me aparte de Dios. Es un rechazo existencial. Personas, como decía también, que se encuentran ante el dolor humano. Por ejemplo, la experiencia de Auschwitz, la experiencia del hambre, la experiencia de la pobreza y de la injusticia, la experiencia de los asesinatos. Bueno, pues eso puede ser que a algunos les dé rechazo o hagan que se proponga, bueno, pues si esto está pasando y esto lo estoy viviendo yo en mi carne, pues no tiene que existir Dios, porque si existiera Dios esto no pasaría. Son rechazos existenciales. O son rechazos también teóricos. Teórico significa que uno está convencido razonablemente, porque piensa y ha llegado a la conclusión en su vida, buscando también la verdad, que Dios no existe. Sea porque cree que la ciencia le ha llevado a tomar esas conclusiones, sea porque cree que la antropología o la concepción del ser humano que él tiene le lleva a tomar las conclusiones de que Dios no existe. Esto es lo que se llama un rechazo teórico. Tiene su fundamento teórico. Muchos de los rechazos son existenciales. Y cuando hay rechazos teóricos, muchos de estos rechazos también se refieren a un Dios que no es el Dios cristiano, sino que es el Dios que ha creado el mundo y después de haberlo creado se jubila y se desentiende de él. En otras palabras, Dios es el creador, pero no se ocupa del mundo. Se ha jubilado. Una vez que lo ha creado, se ha jubilado, se ha retirado de hacer que el mundo camine adecuadamente como Él lo ha creado. Y entonces lo ha dejado en manos de los seres humanos, y ese dejarlo en manos de los seres humanos ha hecho que el mundo vaya como vaya, y que incluso la responsabilidad sea del ser humano el querer cómo tiene que ir el mundo. Bueno, pues ese rechazo teórico muchas veces se refiere a un Dios que no es el Dios cristiano ni mucho menos, sino que es un Dios que realmente sí se manifiesta cruel ante el mundo creado. Y en ese Dios tampoco creemos los cristianos. Pero muchos rechazos sí, es a cualquier tipo que llames Dios, porque no creen más allá de la materia y no creen en ninguna realidad espiritual. Muy bien, pues aquí tenemos
el rechazo de Dios, que puede ser culpable o puede ser no culpable. Seguimos. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué ellos no creen? ¿Cuál de estas causas puede influir en su vida para que ellos no crean en Dios? Bueno, ya hemos visto una, la rebelión contra el mal en el mundo, la injusticia, el sufrimiento, los niños que pasan hambre, las guerras, todo eso. La ignorancia o la indiferencia religiosas. Personas que son indiferentes, no les importa la religión, o ignoran la religión porque en su vida nadie les ha hablado de ello. Los afanes del mundo y de las riquezas. Hay personas imbuidas en el ganar dinero, en hacer negocios, imbuidas, no salen de ahí. Eso es su vida, afanes del mundo, en viajar, en placeres, en experiencias fuertes que llaman hoy, que pongan en juego la adrenalina del ser humano, experiencias que me hagan sentir momentos, la montaña rusa, ¿no? Constante. Algunos quieren vivir ese tipo de experiencias continuamente. El mal ejemplo de los creyentes, ya lo hemos dicho. Las corrientes de pensamiento hostiles, contrarias a la religión. Y el pecado del hombre, que por miedo se oculta a Dios y huye ante su llamada. O sea que estamos en una sociedad que en un momento determinado se podía aceptar lo que decía Santa Teresa de Jesús, que solo Dios basta. Pero junto a esta sociedad que cree en Dios y que piensa que Dios solo basta, hay también una sociedad que dice: Dios, ya no necesito esa hipótesis. Sobre todo en el mundo, desde que se ha hecho verdad o se ha descubierto el concepto de ciencia moderno, en el sentido tal como lo entendemos hoy. Esa es una frase de Laplace ante el emperador Napoleón, que cuando le pregunta sobre Dios, él le responde, porque estaba creando esa sociedad, y dice: bueno, ¿y Dios qué sitio tiene? Y dice: Dios, ya no necesito esa hipótesis. Como si fuese una hipótesis teórica afirmada. Ese es el Dios jubilado al que se está refiriendo. Yo no necesito un Dios que ha creado el mundo y que vive más allá de las galaxias, porque esa hipótesis no me sirve para construir este mundo que yo tengo delante. Esa es la imagen del Dios teísta, la imagen del mundo teísta, que cree en Dios y que cree que Dios, solo Dios basta, como Santa Teresa, o aquel que dice: ya Dios no lo necesitamos. Número 30 del Catecismo, que dice que si bien algunos rechazan a Dios, no por eso significa que el hombre no pueda encontrarse a Dios de una forma natural, que sea o que con la inteligencia, con el razonamiento, con la búsqueda de la verdad libre, con un corazón recto, esas personas que hacen ese camino pueden encontrar a Dios con la razón humana. Eso es lo que se llama el conocimiento natural de Dios. Dice el número 30, alégrense el corazón de los que buscan a Dios. Y eso es un salmo, Salmo 105.3. O sea, la Biblia pone este deseo, convierte en oración esta búsqueda. Dice: alégrense los que buscan a Dios. Si el hombre, sin embargo, puede olvidar o rechazar a Dios, por parte de Dios no quiere decir que lo abandone, sino que Dios no cesa de llamar a todo hombre. Aunque el hombre lo rechace, dice el Catecismo, Dios sigue buscándolo, Dios sigue llamándolo a buscarlo para que viva y encuentre la dicha. O sea, que una persona te diga que no cree, que una persona te diga que no conoce, que una persona rechace a Dios, no por eso tenemos que creer que Dios ha abandonado a esa persona o que Dios ya no lo está acompañando en su vida. No, Dios sigue llamándolo y Dios sigue buscándolo y Dios sigue haciendo lo posible para que esa persona lo encuentre. Y dice: pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia. Es decir, el hombre no va a encontrarse con Dios
si el hombre no lo busca, si no se esfuerza, si no tiene buena voluntad, si no tiene un corazón recto. Es decir, el hombre tiene que poner de su parte. El hombre tiene que emprender, diríamos, este camino crucial de la existencia humana, que es el camino de la búsqueda de la verdad. Porque en ese camino de búsqueda de la verdad, nos dice el catecismo, es el camino para encontrarse con Dios. Y si el hombre no hace este esfuerzo, ahí es cuando ya empieza a tener la culpabilidad de su increencia, de no encontrar a Dios, no está haciendo este esfuerzo. También el testimonio de otros que le enseñan a buscar a Dios, cuando nosotros nos encontramos, ¿verdad? Cuando una persona está inquieta en esa búsqueda, que nosotros sepamos también acompañarlo en cómo poder indicarle los caminos de búsqueda donde Dios se le va a hacer el encontradizo. Y aquí ya cita, esa cita que yo he puesto ahí también, de San Agustín, de las Confesiones, que dice: «Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder, y tu sabiduría no tiene medida. El hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte. Precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte». Y dice: «Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti». Ahí tenemos todo el texto completo de esa frase famosa que seguramente ustedes han escuchado muchas veces, por lo menos de mis labios, la han escuchado muchas veces y la seguirán escuchando. Entonces, a pesar del pecado del hombre, Dios no cesa de llamarlo, pero el hombre tiene que poner de su parte y tiene que entrar en ese camino de búsqueda con un corazón recto y con un esfuerzo realmente de su inteligencia. Y ahí viene ya, en esta segunda sección de este capítulo primero, donde el catecismo nos va a presentar cuáles son las vías que tiene el ser humano para conocer a Dios desde la razón. Y lo titula, el número 2 de este capítulo primero, la segunda parte, las vías de acceso al conocimiento a Dios. Y de ahí va a pasar al número 31. Y en el número 31 nos va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica que hay vías para el conocimiento de Dios. No nos está hablando de la revelación que nosotros conocemos como palabra de Dios, que está expresada en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. No estamos hablando todavía, o el Catecismo no está hablando todavía de eso, sino que está hablando de vías naturales que el hombre a través de la razón puede recorrer ese camino y encontrarse con Dios. Dice así: creado, ya lo hemos dicho, lo repite, a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios. No en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, ¿verdad?, que experimentan y falsifican y desde ahí pueden decir que tal ley de la naturaleza, de las matemáticas, de la biología, etcétera, etcétera. No en ese sentido, sino en el sentido de argumentos convergentes que son convergentes y son convincentes, que permiten llegar a verdaderas certezas. Es aquel que a través de estos argumentos piensa en la existencia de Dios, tiene una certeza de la existencia de Dios, una certeza porque llega al convencimiento de que sin Dios la vida sería absurda,
que Dios necesariamente existe, porque si no, no existiría nada. Esas son certezas a las que llega una persona por una vía de conocimiento, de razonamiento, a través de argumentos que va a aplicar en la observación de la creación, en la observación del ser humano sobre todo, y de lo que el ser humano también es capaz de hacer y crear, porque también hablaremos desde la ciencia a este nivel. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, sobre todo el mundo material y la persona humana. Esa es la creación, ¿verdad? El mundo material, también el mundo animado de vida y la persona humana, que eso también será importante. Entonces, lo que va a enumerar en el número 32, cuáles son esas vías que se han dado, o esos argumentos, y esos argumentos tradicionales que ha sintetizado sobre todo Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que les voy a presentar después. La Suma Teológica son varios volúmenes, donde Santo Tomás desarrolla las conocidas 5 vías o demostraciones de la existencia de Dios, que se las voy a hacer leer para que así nunca digan que no las, cuando oigan hablar de ellas, dirán, yo las he leído. Por lo menos están ahí para leerse. Entonces, ¿cuáles son estas vías que nos está diciendo en el número 31? Ya va a enumerar en el número 32 las vías. Aquí les presento las vías, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que van a ver que cuando las nombra el Catecismo de la Iglesia Católica, corresponden a esas 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Aquí están desarrolladas desde el punto de partida que pone principio metafísico, la imposibilidad de ir al infinito, y el término y la conclusión, que es Dios existe. Vamos a ver qué dice el número 32. Dice, ¿cuáles son esas vías? Dice, el mundo, a partir del movimiento y del devenir. Si ustedes ven en esas 5 vías, van a ver que está el movimiento y que está el devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Vamos a ver, y eso es solamente la razón, y eso tiene un fundamento bíblico, como algunos, porque ustedes se van a encontrar con algunos que dicen, no, lo que viene de la razón, como no es palabra de Dios y habla de Dios, es palabra humana, y al ser, a ver, ¿es que Dios no ha creado la razón? Pues ahí está la Biblia, que en distintos textos nos está diciendo que también la razón puede encontrar a Dios. Y ahí vemos a San Pablo, por ejemplo, refiriéndose a los paganos, que es el texto que hemos escuchado en el día de hoy, que dice, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, ¿cómo? Pero Dios no se ha revelado al pueblo de Israel y después por medio de Jesucristo ya se extendió a los paganos, ¿verdad? Pero dice San Pablo, no, Dios ya se reveló a ellos. ¿Y cómo? Dice, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. ¿Qué está diciendo? Que lo invisible de Dios, es decir, quién es Dios y sus atributos, se puede ver en la creación con la inteligencia humana a través de las obras del Creador. Se puede descubrir su poder eterno y su divinidad. Y eso lo dicen varios textos de la Biblia. Si quieren los pueden copiar, o en el Catecismo están citados, si ustedes tienen el Catecismo de la Iglesia Católica, para que vean el fundamento bíblico. Digo porque otros hermanos cristianos les van a decir que no, que eso de la inteligencia, que eso de la razón, eso no es bíblico y que por lo tanto no hay que hacerle ni caso. Bueno, pues sí es bíblico. Ya hemos escuchado la carta a los Romanos, capítulo 1, 19 a 20, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 15 y 17, y capítulo 17, que lo leímos, versículos 27 a 28, que es el discurso también de San Pablo en el Areópago, y el libro de la sabiduría. Claro, algunos hermanos protestantes no tienen este libro, capítulo 13, versículos 1
a 9. Pues para que vean que tiene un fundamento bíblico lo que está diciendo aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. Y ya acabamos diciendo, San Agustín va a decir también, dice, es hermoso siempre lo que escribe Agustín es prosaico y poético, y dice, interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades. Todas te responden, ve, nosotras somos bellas. Su belleza es su proclamación. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza? No sujeta a cambio. Una hermosa afirmación de San Agustín en el Sermón 241, ahí está la cita en el Catecismo de la Iglesia Católica, y con ella quiero acabar en el día de hoy. La semana que viene desarrollaremos estas vías de el acceso al conocimiento de Dios, partiendo del Catecismo, por sobre todo a lo largo de la historia de la Iglesia.